Vamos a hacer lectura de la palabra de Dios en la carta que escribió el apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 1. Pablo, apóstol no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema, porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo, porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que les escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Ellos oían decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por causa de mí. Vamos a hacer nuestro estudio bíblico hoy en la carta de Pablo a los Gálatas. Hemos elegido capítulo 1, los versículos 6 al 9. En cada oportunidad estaremos tomando un pasaje, estaremos tomando un párrafo, estaremos tomando unos versículos de la carta de Pablo a los Gálatas en cada capítulo y mencionando alguna cosa consistente en este pasaje del libro de Gálatas. Hemos leído el capítulo 1 y ahora vamos a hacer un breve estudio en Gálatas capítulo 1 del versículos 6 al 9, donde dice así: me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora,
si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Por lo tanto, vamos aquí reflexionar, vamos aquí estudiar brevemente estos pasajes de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, teniendo intención de que esta carta fue escrita para amonestar a los creyentes de Galacia o de la iglesia de Galacia para que tomaran en consideración las amonestaciones de no volver atrás de aquello que ya habían tomado antes un rumbo, habían tomado una decisión de seguir a Cristo, y ahora a causa de un grupo determinado de personas que se introdujeron dentro de la iglesia y que querían, como dice el apóstol Pablo, pervertir el fundamento principal del evangelio de Cristo, que es la salvación por medio de la gracia de Dios. Entonces, al pervertir esto, estaba trastornando la mente de aquellos que eran nuevos convertidos y que no tenían un pleno conocimiento, un pleno entendimiento de la palabra de Dios, y que ahora estaban confundidos quizás y no entendiendo plenamente lo que estaba pasando. Y el apóstol Pablo entonces escribe esta carta para exhortar, para amonestar a los creyentes de la iglesia de Galacia, a que ellos percibieran lo que estaban haciendo, que se estaban apartando del evangelio verdadero para recibir, como hemos visto aquí en el capítulo 1, un evangelio diferente. De eso es lo que vamos a meditar. Entonces vamos hoy los versículos del 6 al 9. Dice así, primeramente el versículo 6: me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Nos tomemos en consideración estas palabras, y el primer punto que vamos a analizar aquí brevemente es abandono de la fe verdadera. Todo aquel que se deja llevar por conclusiones que no son correctas, por conclusiones que no son las evidentes para el evangelio, se están apartando, están abandonando. Y el apóstol Pablo estaba, como él dice aquí, estaba impresionado con lo que había pasado, y dice: me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado, es decir, se hayan apartado de quién, abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo. Es decir, está hablando de Dios que nos llamó con un llamamiento santo, que nos llamó para el evangelio de Cristo. Y los Gálatas ahora se estaban apartando, y el apóstol Pablo dice que estaba impresionado de cómo fue tan fácil que apenas oyeron otra clase de evangelio, oyeron otras enseñanzas, ya se estaban inclinando a aceptar estas enseñanzas como verdaderas, y haciendo obviamente cosas que no eran las que al principio habían sido enseñados. Y el apóstol Pablo entonces estaba maravillado de que tan pronto ellos se hayan apartado, hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo. ¿Y para qué? Para seguir un evangelio diferente. Por lo tanto, aquí nos dice la gracia de Cristo. La gracia es aquel favor inmerecido, es decir, aquello que nosotros no merecíamos, pero que Dios, en su amor para con nosotros, en su bondad infinita para con nosotros, gracia es aquello que significa un favor no merecido, es decir, algo que nosotros hemos recibido, pero que enteramente no éramos efectivamente merecedores de eso. Pero esta gracia de Dios para con nosotros nos quiso salvar, aunque nosotros no fuéramos merecedores de ella. ¿Y qué pasaba con los Gálatas? Que ellos ya estaban apartándose de aquello que habían recibido anteriormente, estaban abandonando la gracia de Dios, estaban se apartando de la gracia. Dice: aquel que los llamó por la gracia de Cristo. Ellos estaban entonces desechando la gracia de Cristo, estaban desechando el evangelio verdadero para seguir, como dice aquí el apóstol Pablo, un evangelio diferente. Entonces, al abandonar la gracia, también estaban, de cierta manera, por decirlo, le estaban rechazando al Salvador, porque quien abandona la gracia de Cristo y para apegarse a costumbres, a dictámenes, a leyes,
a cosas que no son aquellas que son el Evangelio de Cristo, entonces él se está apartando no solo de la gracia, sino que está abandonando al dador de la gracia, es decir, aquel que puede salvar por gracia. Nos dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 lo siguiente. Y ahí nos dice así: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces esa es la gracia. La gracia es algo que es ofrecido de parte de Dios para con nosotros. Y por gracia, dice, por medio de la fe. Y esto, ninguna de estas cosas, ni la gracia ni la fe procede de nosotros, sino que es un don de Dios. Y la gracia descarta cualquier obra, es decir, las obras que nosotros podamos hacer, y era eso que estaban abandonando los Gálatas, estaban abandonando la gracia de Cristo para seguir un evangelio ofrecido por medio de obras, es decir, de aquello que pudieran hacer para evidenciar a través de sus obras su salvación. Y Pablo estaba entonces rechazando ese tipo de evangelio, y Jesucristo es el dador de la gracia. Vamos a ver lo que dice, por ejemplo, en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículos 16 y 17. Y nos dice así: pues de su plenitud, está hablando de Cristo, Juan el Bautista, pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Entonces está evidenciado que la gracia verdadera es aquella que nos ha dado Jesucristo. La gracia sobre gracia es aquella que ha venido por medio de Jesucristo. Por tanto, quien rechaza la gracia está rechazando también al dador de la gracia para apegarse a algo que no puede sustentarse, que no puede providenciar la verdadera salvación. Jesucristo es y será siempre el único Salvador, como está escrito en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 6. Jesús mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Jesucristo enfatizó esta importancia de que solamente a través y exclusivamente a través de Él es que se encuentra la verdadera salvación. En el libro de Hechos también encontramos en el capítulo 4 versículo 12 que dice que no hay ningún otro Salvador, ningún otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por medio de lo cual podamos ser salvos. Por lo tanto, el único medio absoluto para la salvación es a través de la gracia de una persona, de la gracia de Jesucristo. Y los Gálatas lamentablemente estaban abandonando esta gracia para empezar a seguir un evangelio diferente, como dice aquí el apóstol Pablo. Pero él enfatiza diciendo que realmente no hay otro evangelio. Y vamos a ver que los que se apartan de Cristo para seguir un evangelio diferente están, es decir, si permanecen en esa condición, están apostatando de la fe. Es decir, aquellos que abandonan el evangelio de Cristo, lo que están haciendo, si persisten en permanecer en esa condición, son personas que se están apostatando de la fe. Y la Biblia dice que habría de haber gente que se apartaran de la fe. Note lo que dice en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Y dice así: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Apartarse de la fe es justamente lo mismo, es apostatar, es dejar la fe verdadera para seguir otra fe, entre comillas, otro camino, otro Señor, otra entidad, y no el verdadero Dios Salvador, que es Jesucristo. Todo aquel que abandona la gracia de Dios, por lo tanto, está abandonando al dador de la gracia, y al hacer esto está apostatando de la fe. Y era a eso que exhortaba el apóstol Pablo a los hermanos de Galacia, porque ellos
se estaban apartando de la fe. En el versículo 7 encontramos lo siguiente: en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No existe otro evangelio, no existe otras buenas noticias, porque evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas, y este es el único y verdadero evangelio. Es el evangelio de la gracia de Cristo, el evangelio que Jesús enseñó. Este es el evangelio que debemos seguir. Y el apóstol Pablo está diciendo: no existe otro evangelio más allá del evangelio de Cristo, no existe otro. Pero algunos, dice él, en su tiempo ya estaban pervirtiendo, estaban trastornando el evangelio y enseñando cosas, cambiando aquello que era la verdad del evangelio, afianzando que la salvación también se producía por medio de otras cosas, es decir, que Cristo en sí mismo no era suficiente, que además de Cristo debían practicar determinadas obras. Y en la carta a los Gálatas, al estudiar ciertos otros pasajes, vamos a darnos cuenta que ellos estaban hablando de algunas costumbres judías, como por ejemplo la costumbre de la circuncisión. Jesús advirtió también sobre la aparición de estos falsos que usan de artificios para engañar, es decir, gente que manipula la verdad para engañar. Y Jesús ya había hablado de eso, y podemos encontrar esto en Mateo capítulo 24 y versículo 24. Y dice así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Por lo tanto, siempre debemos estar advertidos de aquellos que quieren trastornar, cambiar, modificar el evangelio de Cristo. Pero el evangelio de Cristo es único, es exclusivo, y es un evangelio que brinda por medio de la gracia redentora de Cristo la verdadera salvación. Por lo tanto, no existe otro evangelio. El único evangelio verdadero es el evangelio de Cristo. Y Pablo estaba diciendo: no existe otro evangelio. Y vamos a ver ahora en el versículo 8 lo que nos dice ahí. Y nos dice así: pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Firmemente Pablo está diciendo: no existe otro evangelio. El evangelio que fue anunciado, el evangelio que procede de Jesucristo es único. Si alguien viene con otras teorías, otras afirmaciones, otras cosas que no están fundamentadas en el verdadero evangelio de la gracia de Cristo, no se debe dar oídos, como determinadas costumbres, determinados rituales, determinadas cosas que no están fundamentadas en las Escrituras, por lo menos en lo que consta en el Nuevo Testamento, y por lo menos en aquello que tiene que ver con aquel pueblo que no es el pueblo exclusivamente judío, porque Pablo estaba enseñando y predicando su evangelio a los gentiles, a los no judíos, y los Gálatas eran estas personas, pero ahí habían entrado judaizantes, personas que tenían aún determinadas costumbres judías y estaban, por lo tanto, diciendo que era necesario que la gente guardara la ley, que la gente se circuncidara, que la gente gentil observara ciertos rituales de la ley. Pablo estaba diciendo: estas cosas ya no convienen al evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es evangelio de gracia. Somos salvos porque Dios quiso que nosotros fuéramos salvados. Dios envió Él mismo, la fuente de la salvación, para que creyendo en Él podamos nosotros ser salvos. Por lo tanto, nadie puede cambiar el evangelio de la verdad. El que lo modifique, como dice aquí, es un anátema. ¿Qué es anátema? Anátema es un maldito. Por lo tanto, el apóstol Pablo está diciendo: todo aquel que modifique, que trastorne, que cambie, que pervierta el evangelio de Cristo está bajo maldición. Qué terrible
condición de estas personas que hoy en día transversan, cambian, modifican, dan otra clase de libertinaje y no de libertad en el Evangelio de Cristo, que pronuncian y propagan cosas que no están contenidas verdaderamente en el Evangelio verdadero de Jesucristo. Entonces, el que lo modifique, dice, es un anátema, es un maldito, o está, por lo tanto, bajo maldición. Y el versículo 9 le concluye: como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema, sea maldito. Entonces, todo aquel que pervierte, cambia, transgiversa, aumenta o disminuye del evangelio, lo que no se puede y lo que no se debe hacer es trastornar, cambiar, modificarse la palabra de Dios. La palabra de Dios es incambiable, es inmodificable, ella no necesita ser añadida más y menos aún quitada más. Note lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Note lo que dice: ustedes no añadirán nada a la palabra que yo les mando, ni quitarán nada de ella, para que guarden los mandamientos del Señor su Dios que yo les mando hoy. Por lo tanto, mis hermanos, la palabra de Dios es incambiable, la palabra de Dios es inmodificable, nadie puede añadir de ella y nadie puede quitar de ella absolutamente nada. Y todo aquel que quiere cambiar, modificar, transformar, al actualizar la palabra de Dios está bajo maldición, porque la palabra de Dios es inmutable, es incambiable, es decir, lo que ella enseña, lo que ella es, esto es inmodificable. Note lo que dice Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6. Y ahí dice así: probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en Él se refugian. No añadas a sus palabras, no sea que Él te reprenda y seas hallado mentiroso. Es decir, no añadir, no poner nada más de lo que aquello que dice la palabra de Dios. No llevarnos por nuestros sentimientos o por cosas que nos parecen ser las correctas, como doctrinas falsas, como aquello que surge en nuestra mente, en nuestro corazón, como visiones o revelaciones que añaden sobre la palabra de Dios. Todo eso debe ser desechado, porque todo aquel que hace ese tipo de cosas, no centrándose única y exclusivamente en la palabra de Dios, está bajo maldición. Y Apocalipsis 22, 18 y 19 va a decir lo mismo. Y dice así: yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Es decir, aquel que añada, aquel que aumente, aquel que quite está bajo maldición. O vendrán las plagas descritas en el libro de Apocalipsis, o por lo contrario, no tendrá entrada en el reino de Dios, no participará del árbol de la vida, no tendrá vida eterna. Dios quitará su parte del árbol de la vida y no entrará en la santa ciudad. Eso es lo que deja entender claramente en el libro de Apocalipsis. Así que nosotros tenemos que fundamentarnos exclusivamente en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo dice, esto es lo correcto. Si la palabra de Dios no lo dice, entonces no podemos practicar aquello que la Biblia no enseña. Por lo tanto, fundamentémonos exclusivamente en la palabra de Dios. Muy bien, en la próxima clase vamos a alguna parte, algún texto del capítulo 2. Vamos a leer el capítulo 2 y luego vamos a estar estudiando algún pasaje, algún texto especial en el capítulo 2 de la carta de Pablo a los Gálatas. Recuerde, no hay otro evangelio. Jesucristo es el Señor Salvador que por gracia nos salvó, nos redimió y nos ha de dar entrada en el reino celestial. Dios les bendiga.